Evolución de las formas de organización política. Antiguamente, la política era conocida como la serie de actividades, instituciones, saberes y haceres que se refieren a la polis. Actualmente, la política propia del Estado contemporáneo se entiende como el conjunto de principios, medios, actividades e instituciones con que se dirige un grupo humano de carácter público y colectivo a distintos niveles. La Edad Antigua es el periodo historiográfico que se inicia aproximadamente entre el 4000 y 3000 a.C., con la aparición de la escritura, y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V después de Cristo. Es la edad más larga de la historia, ya que las siguientes son: Mesopotamia. Esta civilización se estableció en Asia, cambiando sus organizaciones políticas entre la unificación y la división entre la Alta y Baja Mesopotamia. Junto con los egipcios, fueron los primeros en desarrollar una escritura alrededor del año 4000 a.C. Se le considera la cuna de la civilización, ya que aquí se establecieron los primeros asentamientos que derivaron en formas sociales y políticas organizadas. Antiguo Egipto. Diversas poblaciones se agrupan en Alto Egipto y Bajo Egipto, alrededor del 4000 a.C. Esta civilización se organizó en las orillas del río Nilo. Su organización política era monárquica, con una importante clase sacerdotal. Su importancia se debe al ser una de las primeras civilizaciones en desarrollar la escritura, así como a sus monumentales obras de arquitectura. Antigua Grecia. Se le considera la cuna de la agricultura occidental. Las primeras señales de una civilización organizada comenzaron en 1200 a.C. y continúan como un pueblo independiente hasta 146 a.C., cuando son invadidos por Roma. En Grecia nació el sistema político de la democracia, aunque en esta época tenía un sentido diferente, ya que no incluía a mujeres ni esclavos. Imperio Romano. La civilización romana comenzó a gestarse aproximadamente en el siglo VIII a.C. y se convirtió en un imperio, alcanzando su mayor esplendor bajo la dinastía Julio-Claudio. Durante el siglo I, el imperio llegó a extenderse por toda la costa del mar Mediterráneo y alcanzó incluso parte del actual territorio del Reino Unido hacia el norte y Mesopotamia hacia el este. En la Edad Media, el grandísimo territorio que había dominado el Imperio Romano en Europa se rompió en muchas partes, y en muchas de ellas apareció la monarquía, que es la forma de gobierno en la que manda un rey o una reina. Los reyes tenían el poder absoluto y su autoridad la conseguían gracias al sistema feudal. Este sistema, el feudalismo, se basa en un poder piramidal. Por encima de todos estaba el más poderoso, el rey. Debajo de él estaba la nobleza, formada por condes, duques, barones y otros caballeros y damas que controlaban los territorios. Por debajo de la nobleza estaban los vasallos, que trabajaban y vivían en las tierras dominadas por los nobles, a quienes entregaban parte de lo que producían gracias a su trabajo y a cambio de protección y ayuda. Los vasallos eran agricultores, pastores, artesanos, soldados y eran considerados hombres libres. En la parte más baja de la pirámide estaban los pobres esclavos, que solían ser prisioneros de guerra. Durante la Edad Media, el cristianismo era la religión que dominaba Europa durante toda esa época. Su poder era enorme, y por encima de los reyes solo estaba el Papa de Roma. El Papa se comportaba como un rey más, controlaba territorios, establecía alianzas y declaraba guerras. Las guerras más importantes fueron las cruzadas, donde los caballeros europeos y sus ejércitos intentaron conquistar Tierra Santa, que estaba dominada por los musulmanes. Edad Moderna. Los cambios políticos fueron una de las máximas de la Edad Moderna, en la que comenzó a surgir la llamada burguesía mercantilista, un sector de la propiedad que fue avanzando escalones hasta llegar a asumir el control político, en sustitución de la antigua aristocracia. El clero y la iglesia quedaban en un segundo plano, y la revolución política y social se convirtió en una realidad en 1789.
una época en la que los reyes de Francia serían decapitados y el pueblo asumiría el mando convocando la Revolución Francesa. Predominaron monarquías y el absolutismo en el que el rey o monarca tiene el poder absoluto. Edad contemporánea. En la Edad contemporánea se produjeron revoluciones políticas. Las primeras trataron de acabar con el absolutismo, conseguir la igualdad de las personas ante la ley y crear gobiernos democráticos. Tras independizarse Estados Unidos de Gran Bretaña, en 1776, se estableció la primera república federal y democrática de la historia. La Revolución Francesa, en 1789, fue el inicio del fin del absolutismo en Europa. Abrió un ciclo de revoluciones que se extendieron a lo largo del siglo XIX. También tuvieron lugar otro tipo de reivindicaciones políticas en el siglo XX. Debido a su precaria solución, la clase obrera luchó a favor de sus derechos, lo que dio lugar a revoluciones como la rusa, ocurrida en 1917. Para concluir, podemos decir que la organización política es la expresión institucional de una determinada ideología o de los intereses políticos de ciertos grupos sociales, del Estado o estados. Esta deriva de una realidad particular que se expresa mediante dispositivos subjetivos y objetivos, tratando de que la ciudadanía y las sociedades vivan en una plena soberanía y democracia.